esto. Pero había un documento que todos los libros decían que era del Archivo Municipal de Monforte, el cual, según estos escritores, se veía claro que Londón era de Monforte. Yo, que había manejado documentos del obispado, de las deudas del padre de Jorge Juan, y estaba convencido, porque así lo decían los documentos, de que Londón era de Novelda, me interesé por ese documento. Digo, oye, alguien me puede hacer una fotocopia de ese documento. Tuve la suerte que un tal José Antonio Esteve, me parece que se llama, historiador de Monforte, presentó uno de mis libros de Jorge Juan. Le dije, oye, tú que estás colocado en el ayuntamiento, pues a ver si me sacas una fotocopia de este documento, que lo tenéis en el archivo municipal, lo dicen todos los autores. Cuando al poco tiempo lo vi para recoger la fotocopia, me dice, mira, Diego, en el archivo yo no he encontrado nada. Esto, yo nunca he visto ese documento, ni nadie ha dicho nada de ese documento, nunca me ha dicho. Este es de los que más había escrito sobre Jorge Juan. No me arriesgo a decir que él usó ese documento, pero poco faltaría. Pues allí no había ni pelos ni señales de ese documento. Esas cosas pasan, y esas cosas, pues es bueno que alguna vez salga a la luz y que se vea. En el libro hay ciertas cosas que no es que sean originales, pero que si yo, por ejemplo, hablo de eso, es porque tengo una carta firmada por este hombre en la que me explica todo lo que estoy diciendo. ¿Qué quiero decirte? Uno tiene que taparse bien para no mojarse, ¿verdad? Lo de Jorge Juan es lo siguiente. Jorge Juan conoce la medida del grado de Laponia. Maupertuis y los suyos fueron a Laponia, midieron, y él sabía lo que medía. Exactamente casi 112 kilómetros, un grado de meridiano cerca del Polo Norte. Y sabía, cómo no, lo que medía el grado contiguo al Ecuador, porque él fue y estuvo 10 años por allí. Ese medía menos, 110, 640, pero ustedes recuerden, 110 y medio. Y el de Laponia, 112. Ellos fueron a medir estos grados porque si los del norte eran mayores, la Tierra sería achatada por los polos. Y si era al revés, era alargada, como decían los Cassini. El tener que ir a América y a Laponia, pues fue porque los Cassini, que fue una familia de astrónomos franceses, estuvieron 30 y tantos años midiendo grados de meridiano del meridiano de París, en Francia todos los cálculos, claro. Y entonces siempre le salía mal, siempre salía que la Tierra era alargada por los polos. Alguno dirá, ¿y cómo se puede tardar tanto tiempo y que salga mal? Pues miren ustedes, si se fueron unos a medirlos a Laponia y otros al Ecuador, es pasar lejos uno del otro, porque así la diferencia sería sensible. Ya han visto que he dicho 112, 110 y medio, por lo menos era de 1,5 kilómetros la diferencia de estos grados. Pero en Francia, sin salir de Francia, pues las diferencias eran de metros, y por poco que se equivocaran al medir visual o por aparato, pues les salía al revés. Y entonces decían pues que estaba alargada en vez de achatada. Bien, lo importante que yo quiero dejar sentado esta noche aquí es que Jorge Juan, con esos dos datos, se retira en Quito a su despacho, coge pluma, no sé si de avestruz o no, y papel,
y empieza a hacer sus cálculos. Él se arriesga al hacer los cálculos, porque él tiene que suponer, aquí es donde viene el modelo matemático, él tiene que suponer cómo es la Tierra. No es que él vaya a ver cómo es la Tierra, él tiene que crear su Tierra. Después tendrá que demostrar que su Tierra es el planeta Tierra que se mueve alrededor del Sol en el universo. Pero él, allí sentado, con su pluma y su papel, lo que tiene que hacer es su Tierra. Y entonces él hace su Tierra. ¿Cómo? Pues hombre, él sabe ya, por las medidas como han salido, que va a estar achatada por los polos. Esto le recuerda a la elipse, pero cuidado, cosas achatadas hay 20.000 que no son elipses. Y él supone que es una elipse. Y dice la Tierra, pero es su posición, no sabe si eso va a salirle bien, es una elipse, o sea, la Tierra es un elipsoide engendrado por una elipse que gira alrededor del eje de la Tierra. Él, con esa suposición y teniendo esas dos medidas, él ya matemáticamente, nada más hay una elipse que cumple los requisitos de ser elipse y admitir en la parte del ecuador un grado de 10 y medio kilómetros, y en el polo eso, nada más hay una, y él la saca. Ya tiene Jorge Juan las dimensiones de la Tierra, pero de su Tierra. Pero ahora viene el problema. Hay que comprobar que esto que yo he hecho, que ha salido de una suposición y no de una realidad, estaba acertado, es lo que es. Y entonces, ¿cómo lo tiene que comprobar? Pues muy sencillo. Habían libros completos hechos por los Cassini y por otros astrónomos donde decían el grado que tiene el punto medio en el 66 grados de latitud mide, hombre, debe estar entre 110 y medio y 112. Pues pongamos por caso, mide pues 110, 900 metros. Y eso él lo sacaba del libro. Ese libro había sido puestos estos datos trabajando en el campo, quiere decir, trabajando sobre el terreno. Eso era la medida real, salvo errores de aparatos y tal, que se había sacado. Pero él podía sacarlo de su papel. Y claro, fíjense qué ilusión tendría el hombre de sacarlo con su papel para poderlo comprobar, a ver, porque dicen que vale 110, 900. Y yo puedo hallarlo aquí, sin salir a la calle. Y él lo halló y le dio un resultado. Si hubiera sido el mismo, claro, habría que repetirlo con otros grados. Y hubieran ido coincidiendo todos ellos, la alegría de él hubiera sido inmensa. Y hubiera dicho, oye, pues le he pegado encima. He dicho que era una elipse al girar alrededor de su eje y resulta que lo he acertado al 100%. No fue así. Sacó errores, pero errores de 50 y tantos metros en distancias de 110 y medio, 112 kilómetros, sacar errores de 50 y tantos metros, eso significa hacer un error de unas 5 centésimas de milímetro por metro. Quiere decir, si ustedes un milímetro, con lo pequeño que es, lo dividen en 100 partes y cogen 5, ese es el error
que se cometía. Y entonces Jorge Juan hace una declaración